calma para no estresarnos. Muy bien, buenas noches, nuevamente bienvenidos a nuestra introducción a la filosofía, la última sesión del filósofo argentino Manuel Casas. Para esta noche vamos a hablar del espiritualismo, de la fenomenología, vamos a hablar un poquito, un resumen de la teoría de los objetos. Esto es ya parecido bastante a lo que venimos viendo en las sesiones anteriores. Vamos a hablar también de Scheller, el esquema de valores que nos propone para nuestras vidas, de Heidegger y su filosofía existencial. Vamos a hablar de la ciudad del marxismo y terminaremos con el concepto yo-tú como una de las filosofías más recientemente desarrolladas. Muy bien, el espiritualismo, tenemos a dos exponentes importantes en nuestro mundo contemporáneo, el profesor Michel Federico Siaka de Italia y el profesor Luis Lavelle de la Universidad de Francia. Ellos desarrollan las ideas espirituales que venían desde el tiempo de Platón y del propio San Agustín de Hipona y las desarrollan en nuestro tiempo. En Italia viene a tomar el nombre de espiritualismo cristiano, mientras que en Francia se le llamó filosofía del espíritu. En Italia está influenciada por las ideas de Romini, de Pascal, las otras ideas del Renacimiento y de Gentil. En Francia, sin embargo, tenemos que es influenciado por las ideas de Descartes, del propio Pascal, de Maine de Viran y de Lachelier. Muy bien, el profesor Siaka publicó dos obras que se titulan La interioridad objetiva y la segunda que se titula Acto y Ser. Y el profesor Lavelle, él publicó Introducción a la ontología y también la presencia total. En ambos, ellos concuerdan que lo que es el pensamiento metafísico, que en nuestro tiempo es ontología. Solo como un comentario, la palabra ontología es como un concepto que reemplaza la idea de la metafísica que viene de la antigüedad, del tiempo de Platón. Y ellos concluyen que pensar es, por un lado, el pensar el ser, la intuición de que se es el ser, y por otro lado es el pensar del ser. En otras palabras, el ser es, el no ser no es. ¿Y esto qué significa? Significa que por un lado vemos que si vamos a hablar del ser, si vamos a estudiar al ser, lo vamos a ver con los ojos inmersos en él. Es decir, que ya estamos frente al ser, ya estamos en el ser, ya somos del ser. Y por otro lado, todo pensar nos inscribe, es decir, nos coloca dentro del ser. Y esto es interesante porque tendemos a ver al ser en su amplitud máxima como un reflejo de Dios, como un reflejo de una trascendencia, como algo que está mucho más allá. Pero con estas ideas del espiritualismo, el propio hombre, como parte de ese ser, ya está inscrito en el ser, ya forma parte de él y se piensa a sí mismo. Entonces, para el profesor Siaka, yo soy ser, pero no soy todo el ser. Es decir, soy una parte de ese ser, soy una individualidad que representa al ser en su totalidad. Entonces, el ser individual, que somos nosotros, dando un ejemplo, nos reflejamos en esa totalidad del ser, pero no existe una identidad de uno con el otro. Es decir, yo en mi individualidad no soy, digamos, una correspondencia del ser total. O sea, si yo me analizo como mi ser individual, no tiene por qué encontrar allí, digamos, el resto del ser general, ¿no? Llámesele Dios o llámesele el concepto ideal de lo que es el ser para la filosofía. Entonces dice Siaka, y esto es algo interesante, que el yo soy, cuando un hombre afirma que él es, que yo soy, dice que esa es la primera determinación y contracción del ser. Es decir, el hombre con su conciencia, cuando se da cuenta que existe, él dice yo soy. Y esa es, digamos, el primer paso. Ese desarrollo del yo es el primer paso del ser en el hombre, porque la persona toma conciencia de que es, de que forma parte de algo que es más grande que él. Entonces, también para ambos pensadores, el ser es constitutivo del pensar. Es decir, cuando ya se piensa,
ya se tiene ese ser. Entonces, el pensamiento como moral y conciencia son actos del ser. Todo esto, si pensamos, si tomamos decisiones sobre el bien y el mal, si tenemos una conciencia de lo que estamos haciendo, de por qué lo estamos haciendo, todas estas cosas son expresiones del ser. Que en sí acá, ese ser exige un sujeto, es decir, nosotros, para mostrarse. Nosotros somos un vehículo para el ser. Y el ser viene a ser como una presencia en el hombre que en Siaka toma el nombre de interioridad objetiva, con el mismo nombre del libro que él publicó. Y Siaka concluye que todo ser es interior, es objetivo, es concreto y es allende. Es decir, está dentro de nosotros, es algo que se puede objetivar, es algo concreto también que está en nosotros y a la vez es algo que está lejos, que está fuera de nosotros, es algo que está allende, más allá del alcance. En tanto, Laval, en Francia, la inteligencia es el foco que alumbra la existencia, es decir, es la inteligencia la que le permite al hombre saber que forma parte de ese ser, saber que es un ser en el cual se refleja como una totalidad que es más grande que sí mismo. También concuerda Laval que el ser es una presencia en el hombre y en su, digamos, en su corpus, esta presencia del ser en el hombre toma el nombre de presencia total y concluye también él, así como Siaka, en todas estas características de el ser como una realidad interior, objetiva, concreta y allende que siempre está más allá. Por eso estamos hablando de espiritualismo, porque es algo que viene de dentro y es algo que también está afuera. Entonces, para estos dos caballeros, el hombre posee el ser. Mientras tanto, Dios es el ser. Entonces, el hombre es un ser que va hacia Dios, es decir, va de lo individual hacia lo colectivo, hacia algo que es trascendente, hacia algo que lo cambia y que lo completa, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay algo interesante en este capítulo del espiritualismo y traté de reflejarlo acá con un dibujo. Y para resumir los conceptos que he dicho un poquito antes, vemos que el hombre es finito. ¿Ok? Este es el hombre finito que somos nosotros, pero somos partícipes de ese ser totalitario. Entonces, el ser en el hombre le hace infinito. Es decir, cuando el ser se mete en el hombre, por así decirlo, lo posee, se crea el hombre infinito. Entonces, el ser se hace realidad en el hombre. Saliendo de este mundo de las cosas ideales, el ser se hace realidad en el hombre y lo hace infinito. Entonces, el hombre vuelca el sentido del ser al mundo de los entes, es decir, todo lo que el sentido del infinito que le pertenece al ser baja al hombre y es en el hombre donde comulgan el ser con los entes, es decir, con los objetos de nuestra realidad. Y el ser vuelca al hombre hacia la trascendencia, es decir, el hombre desde su individualidad se siente forzado como a ir a algo más allá, hacia lo infinito, cuando es poseído por el ser. Entonces, el ser se hace cosas, el ser eidético se hace cosas por medio del hombre y las cosas de nuestra realidad, de nuestro mundo, se hacen ser por medio del propio hombre. Entonces, el hombre es una escalera de todo este proceso de el ser y las cosas y de las cosas con el ser. Y nosotros estamos en el medio de todo eso. Entonces, el destino del hombre, según nuestro autor, tiene una forma de una cruz. De forma horizontal, según él, o el hombre se exterioriza en los entes, es decir, en los objetos de nuestra realidad, o de forma vertical se interioriza y se unifica con el ser. Y es allí, en esa encrucijada, en donde estamos siempre. Nos exteriorizamos con las cosas de nuestro mundo o nos interiorizamos y nos unificamos con el ser. Muy bien. En fenomenología tenemos las ideas de Husserl y de Descartes. Edmundo Husserl nace en 1859 en Prossnitz, Alemania, y muere en 1938, hablando del siglo pasado. Él fue profesor de la Universidad de Gotinga, también de la de Friburgo, a partir del año 1916, y su mayor actividad, digamos, filosófica se centra alrededor del año 1900.
En las ideas de Husserl renacen las tradiciones espirituales de la filosofía. Hablando de la espiritualidad, como la hemos analizado en las semanas anteriores, del tiempo clásico hacia el tiempo de nosotros. Entonces Husserl quería comprender el problema de los objetos matemáticos, o sea, los objetos ideales, y él se levanta como una respuesta al positivismo. En el positivismo solamente se acepta como dato científico aquel que viniera avalado por la presencia realísima del hecho experimental. Es decir, en el positivismo solo cuenta lo perceptible, solamente cuenta los hechos que llegan a la conciencia y hay alguien allí que dice, yo lo aprehendo dentro de mí y mi conciencia sensible lo interpreta. Así se entiende el positivismo. Entonces, en ese positivismo está la ley de no contradicción, en donde A, por ejemplo, el concepto A, no puede ser el concepto A y a la vez no ser A. Es decir, si A ya es A, no puede contradecirse y no ser A. Ese es el principio de no contradicción. Entonces, en el positivismo, los hechos de la conciencia no permiten afirmar y negar a la vez un mismo enunciado. Es decir, algo que ya es no se le puede decir que no es, porque ya es innegable, solamente hay una opción. Entonces, en Husserl, en nuestro filósofo, la no contradicción no se fundamenta en la sensibilidad. Acá importaba que, en el positivismo importaba que hubiese un hombre con sentidos para extraer esa realidad. Acá no importa si está ese hombre o no. Es un principio válido sin importar si existen o no sensaciones. Allá no toma en cuenta la experiencia de los sentidos. Los principios son válidos en sí mismos. Entonces, para Husserl dice, tenemos frente a nosotros objetos en nuestra realidad, no tenemos sensaciones, que es lo que decían los positivistas, que acá lo que tenemos son sensaciones de esos objetos. Él dice, no, los objetos están enfrente a nosotros. Y las sensaciones, lo que nosotros percibimos, es el vehículo para esos objetos, es la forma como esos objetos llegan a nuestra conciencia. Y sus ideas se fundamentan en las ideas de Descartes. Descartes es un hombre importantísimo porque él crea una inflexión en nuestro tiempo. O sea, se puede hablar del tiempo fácilmente como antes de Descartes y el tiempo después de Descartes. Descartes dice en un golpe de iluminación, él dice, nuestros sentidos nos engañan. Y entre otras cosas, él dice, cuando yo sueño, siento todo vivo. Y precisamente hoy escuchaba en la tarde a alguien decir que estaba viviendo una situación en su vida que era una respuesta a algo tan vivencial que él tenía en su mente, hasta que al final él se da cuenta que en realidad lo había soñado y estaba pensando que iba a tener una consecuencia a partir de ese sueño. Entonces Descartes dice lo mismo, él dice, nuestros sentidos nos engañan porque lo que yo sueño, entre otras cosas, lo que yo experimento en el mundo, me dicen que mis sentidos me engañan. Entonces Husserl toma estos principios de Descartes con el propósito que él tenía, que era crear una ciencia indubitable, es decir, una ciencia que nadie pudiera dudar, que no se pudiera dudar y que tuviese el fundamento en la conciencia del hombre. Entonces, Descartes quería una verdad absoluta, que fuese resistente a la duda. Y para lograr eso, ¿él qué hace? Él toma toda la realidad del hombre, todas las ideas, todas las formas, todos los conceptos que provienen de nuestra realidad y los pone frente a la duda. Entonces, Descartes concluye que la evidencia experimental, es decir, lo que viene por nuestros sentidos, es sospechosa y que solo por ser sospechoso, porque nos engaña en algunas ocasiones, no puede fundamentar el saber científico indubitable. Fíjense en eso que dice Descartes. Él dice, lo que viene de los sentidos del hombre algunas veces se equivoca. Entonces, si queremos una ciencia o hallar la verdad, que no se pueda dudar, es una verdad que no puede venir de los sentidos del hombre. Entonces, es allí cuando viene toda una revolución en las ideas del ser humano, porque hasta este momento, hasta René Descartes, creemos el mundo tal cual nos lo dicen, creemos el mundo como nos lo enseñan, o de repente con las ideas que tenemos en nuestras cabezas. Pero Descartes dice,
hay que dudar de las cosas, al menos una vez en el principio, y cuando dudamos nos damos cuenta que nuestros sentidos nos engañan y que pueden mentirnos sobre esa realidad que tenemos enfrente. Y entonces no podemos valernos de ellos, de esos sentidos, para encontrar una verdad. Y eso es grave porque nuestros sentidos, nuestra vista, nuestro olfato, nuestro tacto, todo es inválido frente a los conceptos de Heidegger. Entonces, si no podemos adaptar, aprender esa realidad por medio de nuestros ojos, que es lo que estamos viendo, si no podemos confiarnos de ese conocimiento. No quiere decir que sea falso. Él dice, no podemos confiarnos de ese conocimiento. ¿De qué nos vamos a confiar o hasta dónde vamos a dudar? Y eso es parte de nuestro conversatorio de esta noche, hasta dónde vamos a dudar. Cuando Descartes haya el ego cogito, el yo existo, el yo creo, el yo pienso, como dije, él llega a esa conclusión de que nuestros sentidos no se engañan y que el saber absoluto, la única cosa de la que usted puede estar seguro en su vida es en realidad de su propio yo, de usted, que usted existe, porque está allí inherente, porque es a partir de ese yo donde surge la duda. Entonces, es el principio ya existente, ya está dado. Entonces, es solamente de eso usted puede estar seguro, porque a partir de que usted empieza a ver, a escuchar o a conocer a los demás, usted no puede tener una certeza de nada de eso. Entonces, el yo, en cuanto dudo, cuando dudo de las cosas, estoy pensando. Y si estoy pensando, yo existo. Ese es el centro de la filosofía de René Descartes. Pero nuestro autor halla en él una contradicción interesante que vale la pena considerar también. Y esa contradicción es que un yo imperfecto, es decir, un yo que duda, la duda es una imperfección. Entonces nuestro autor dice, un yo imperfecto, porque estoy dudando, soy un imperfecto, no puede alcanzar la perfección, es decir, no puede hallar la verdad. Y esto se conecta con lo que hemos hablado en las semanas anteriores, del concepto ese del ser como algo que siempre está más allá, de la verdad como algo que siempre está inalcanzable, que no la agarramos, que intentamos, que buscamos, que mejoramos, que aprendemos más, que somos más inteligentes, pero todavía se nos escapa esa totalidad. Entonces él dice eso, que un yo imperfecto no puede hallar esa idea de o concebir esa idea de perfección. La teoría de los objetos es un resumen, el capítulo 3 de lo que hemos visto con Platón, con Aristóteles, así que muy a grosso modo, solo para recordarles cómo cambian los objetos dentro de la fenomenología, que es lo que estamos viendo esta semana, es que es el término, un objeto es el término intencional en toda relación de nuestra conciencia con sus contenidos. Es lo que me hace frente, aquello a lo que estoy dirigido. Un objeto es lo que está allí. Pero para nosotros un objeto es como un teléfono, un tarrito de algo, un mouse, la computadora. Pero en el sentido de la fenomenología, un objeto es cualquier otra cosa que esté en la conciencia, un sentimiento, un pensamiento, una idea, cosas que son intangibles, vienen a ser consideradas objetos, porque es un objeto para la conciencia, no un objeto para el cuerpo. Entonces, aquello que al querer queremos, cualquier cosa que queremos, lo que al pensar pensamos, o lo que al hablar, lo que al mencionar mencionamos, también son objetos de la conciencia. Y las categorías son las características que se pueden encontrar cuando analizamos esos objetos. Por ejemplo, cuando yo digo que algo ocurrió ayer, estoy hablando de la categoría tiempo. Si digo que algo es grande, hablo del tamaño. Si digo que algo es mucho, hablo de la cantidad. Estas son categorías de objetos, por así llamarlos, intangibles. Y también para los objetos tangibles aplican las categorías. Entonces, todo objeto está sentado sobre la res temporalis, la res extensa y la res materialis, que no es otra cosa que decir tiempo, espacio y materia, porque todas las cosas están establecidas en un tiempo, en un momento. No todos los objetos, dice nuestro autor, están colocados en el espacio, porque puede ser que haya un objeto intangible, como los que ya hablé, que solo existen en nuestra conciencia, y no todos también se están fundamentados en materia.
Pero si agarramos estos tres conceptos, podemos describir cualquier de nuestros objetos que vienen a nuestra conciencia. Scheller y los valores, así de manera muy resumida, ya que está bastante extendida esta introducción. Em, para el filósofo, los valores son cualidades que existen independientemente de las cosas que lo porten. Un ejemplo sencillo es, por ejemplo, un color. Ese color no tiene nada que ver con la superficie donde está colocado. Al ser independientes, los valores no cambian, son absolutos. Los seres humanos nacen con un conocimiento a priori sobre el bien y el mal. Estos son valores también. Entonces, para que esos valores existan, no es necesario un sujeto que los aprenda. Él dice, el color rojo, un ejemplo, el color rojo es un valor. No tiene que haber una superficie donde se coloque, tampoco tiene que haber un sujeto que vea el color rojo. Él dice, el color rojo y es, así nada más. Entonces, los valores mantienen una relación jerárquica, es decir, llevan un orden de abajo hacia arriba, que empieza por la durabilidad del valor, la divisibilidad, la fundación de ese valor, la satisfacción que nos produce, o al final sobre la relatividad, cómo cada uno de nosotros ve esos valores y cómo los interpreta. Entonces, vista de otra manera, hay cuatro categorías en la tabla jerárquica de los valores de Scheller. Primero empiezan de abajo hacia arriba. ¿Ok? Lo de abajo, lo más débil, es lo agradable y y lo desagradable. Allí podemos encontrar los diferentes estados afectivos del ser humano que le provocan placer o que le provocan dolor. Los valores vitales son independientes de estos, es decir, son características que ya vienen en la persona a priori, es decir, que ya están allí, la persona no es una selección tampoco, la persona simplemente lo toma o lo ejecuta o lo hace porque le nace de esa manera. Esos son los valores vitales. Por encima de ellos dos están los valores espirituales, lo bello y lo feo, lo justo y lo injusto, o el conocimiento puro de la verdad. Él dice que los seres humanos podemos valorar las cosas como bellas o feas muy por encima de algo innato que tengamos o de que si nos provoca agrado o desagrado. Y por encima de todo ello, él dice que el ser humano valora las cosas con mayor poder entre lo santo y lo profano. Él dice que si vamos a considerar algo y lo consideramos como santo, como profano, esa es la categoría de máximo valor, es decir, que tiene más peso cuando pensamos en algo como santo, sagrado o profano, en vez de si nos gusta o no nos gusta. De esta manera sencilla podemos ver cómo los valores toman diferentes poderes dentro de la conciencia del ser humano. Heidegger es un hombre que definitivamente que hay que hablar de él solamente, puede ser 1 o 2 o 3 meses, solamente de él, de su obra, de sus ideas. Pero para efectos de esta reunión, la obra más importante de Heidegger se titula Ser y Tiempo, en donde él regresa al ser humano. Para Heidegger, todas las preguntas de la filosofía rondan siempre en torno al tema del ser. Este tema del ser que es bien complejo y que cada filósofo le pone su matiz. Él dice que necesitamos hacer esas preguntas del ser, examinando al ser para quien el ser es un tema. Fíjense en eso. Él dice, si siempre nos preguntamos por el ser, tenemos que preguntarnos desde el ser, es decir, desde nosotros, para quien el ser en su totalidad es un tema. Es decir, tenemos que regresar al ser humano, tenemos que regresar al porqué de nosotros, a las ideas de nuestra naturaleza, es decir, nosotros mismos. Y él concluye que ya que nosotros somos parte de ese ser, nosotros mismos somos las entidades a ser analizadas. Él baja un poquito esa idea eidética, perdón por perdón por la duplicidad. Él baja ese concepto de ser, lo baja de toda esa especulación y lo trae a nosotros. Él dice, nosotros somos el ser. El Dasein ese es el concepto del ser humano para Heidegger. Y él lo que nos dice es cómo él ve al hombre. Él dice, él ve al hombre como
algo en donde ya las cosas están dadas. Para él, el Dasein, el hombre, es un hombre que se encuentra a medio camino, o sea, desarrolla su conciencia y ya la vida está a medio camino, el mundo está dado, todas las cosas están dadas. Y esa es más o menos como Heidegger ve al hombre. Y el marxismo, para el marxismo, la historia de todas las sociedades hasta hoy, o sea, toda nuestra historia, se puede resumir en una lucha de clases según las ideas de Marx. Entonces, para Marx, las personas se ordenan en grupos. ¿Y cómo se ordenan? Bueno, se interesan, se agrupan con las personas que comparten sus intereses sociales y económicos. Y esas personas que comparten esos intereses sociales y económicos se agrupan en una burbuja más grande en contra de los que no comparten esos intereses sociales y económicos. Entonces, el estatus económico de cada grupo es definido por su relación con la propiedad, es decir, con todas las pertenencias privadas de la realidad y con los medios de producción, es la forma de producir hacia esas propiedades. Entonces, el proletariado, es decir, los más pobres, los del primer bando, posee pocas propiedades y pocos negocios. Pero la burguesía, que es la clase dominante, al tiempo que Marx escribió sus ideas, posee la mayoría de las propiedades y negocios, es decir, los pobres contra los ricos, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando los medios de producción cambian, es decir, cuando tú analizas un cambio de un tiempo histórico al otro, hay revoluciones y guerras. Y él da un ejemplo, como cuando pasamos de la agricultura a manual a lo industrial, se viene a hacer como que un encuentro de clases, hay revolución, hay guerra para ver quién es la clase que va a quedar dominante después de eso. Entonces, para Marx, la historia es un registro de esas luchas de clases y sustituciones de poder de una clase a la otra. Y por último, en la filosofía del yo-tú, tenemos las ideas de Martin Buber. El filósofo, murió en Jerusalén, tiene orígenes judíos también. Eh, Él ve que la reflexión filosófica y la realidad de los hechos es un acto doble, simultáneo, y que se refleja en el hombre siempre como un diálogo. La filosofía de Martin Buber se llegó a conocer como la filosofía del diálogo. Entonces él dice que todo en el ser humano es una relación, todo es una relación, con la vida, con los otros, con lo trascendente, hablando del ser. Entonces ese yo-tú como palabra compuesta es, eh, es un diálogo como puente de la relación entre el hombre con el mundo, es la forma como nos relacionamos. Y para él Dios existe y se puede verificar su existencia en nuestra vida. Quisiera hablar por la reunión, el resto de la reunión que nos queda de estos 4 puntos. Como les dije, son preguntas que están hechas para interpretar, no como para buscar un conocimiento teórico específico. Vamos a empezar hablando sobre nuestra sociedad actual. Hablando de la cruz esa de la que mostré en la introducción, la pregunta es, ¿se exterioriza en los entes, es decir, la sociedad actual, usted cree que se exterioriza en esos objetos o se interioriza en el ser? Y como pregunta adicional, ¿cómo ve usted ese balance durante la pandemia? Muy bien, vamos a hablar sobre si los hombres están yendo hacia afuera o si están yendo hacia adentro, con esta primera pregunta. En lo segundo vamos a hablar de Descartes. La duda, ante todas las cosas, es un excelente principio para replantearse la realidad. Pero ¿hasta cuándo hay que dudar? Ese es el foco de la pregunta. ¿Hasta cuándo cree usted que hay que dudar? ¿Le parece que la duda también incentiva la búsqueda o cree que también se puede ver como un eterno incapacitante para aceptar la realidad? Es decir, si tenemos que dudar siempre de todas las cosas, ¿hasta cuándo vamos a dudar? O sea, y si hallamos algo que nos parece real, lo vamos a descartar porque la duda simplemente dice que hay que dudar de todo. Entonces la pregunta es ¿hasta cuándo hay que dudar? Y en tercer lugar, ¿cree usted que nuestra sociedad utiliza la jerarquía máxima de lo santo y de lo profano para concebir la vida diaria a partir de esos valores? Y por último, ¿qué análisis hace usted de las ideas marxistas en referencia a nuestro mundo actual? ¿Se apoya el proletariado con el proletariado
para Karl Marx, cuando el proletariado se uniera con todo el proletariado, iban a hacer esa sublevación contra la burguesía. La pregunta es, ¿usted cree que los pobres se ayudan con los pobres? ¿Y qué ejemplos o qué conceptos usted puede extraer de los países que actualmente aplican las ideas marxistas, como lo son China, Venezuela, Corea del Norte o Cuba? Así que hasta acá la introducción. Perdón por los problemas técnicos que nos dañaron los primeros 15 minutos de la reunión, pero vamos a comenzar con el análisis de nuestra sociedad actual, si el hombre va hacia los objetos o se está interiorizando en el ser. ¿Cómo ve usted ese balance desde la pandemia? Hasta acá la introducción. Permítame terminar de compartir la pantalla y les doy el micrófono para hacer sus análisis. Las preguntas las voy a colocar como siempre en el chat para que las tengan a mano y puedan ir pensando. ¿Quién le gustaría dar su opinión sobre nuestra sociedad actual y lo exterior con lo interior? ¿A quién le gustaría comenzar? Bueno, vamos a decir algo. A ver, Melita, adelante. ¿Cómo Melita, analiza usted la adelante. sociedad actual? ¿No? ¿Cómo analiza? Que yo considero que todavía, a pesar de tanto, seguimos viendo lo exterior, no lo interior, concentrándote en la parte de que son, decimos, los objetos. O sea, no estamos buscando, entre muchas cosas que hablaste ahí de la reseña, crecer espiritualmente, ese yo interior que se mencionó varias veces. Y creo que por eso es que las cosas no marchan como quizás todos quisiéramos que marcharan. En el caso de la pandemia, como vemos, estamos todavía en una pandemia, no salimos de ella. Han muerto más de 5 millones de personas, todos los días siguen muriendo y contagiándose gente. Y en vez de estar buscando, yo quizás como dice, vivir en la hermandad, ayudar o cosas, la gente está más pensando en fiestas, en buscar esa parte que no nos ayuda como sociedad. Ahí se mueren si no hay carnavales y te ve la rumba, los parkings y la cosa sigue peor y peor y no mejora. Entonces, eso es lo que no terminamos de en buscar algo, lo que ese es mi pequeño resumen sobre eso. Yo creo que a mí me interesa bastante buscar el ser, pero también me muero si no hay carnaval. Ay, no, no, mentira, la broma. Eh, Julie, ¿cómo ve usted, cómo ha cambiado en la pandemia ese balance entre las cosas exteriores de nuestra vida y las Bueno, interiores? yo pienso que en la necesidad de estar encerrados por casi un año, creo que sí, muchas personas tuvimos la oportunidad de reinventar nuestros sentimientos y de hacer cambios positivos en nuestra vida. Lo que sucede es que el análisis llegó a ser tan profundo que cada uno de nosotros nos preguntamos qué vamos a hacer como seres humanos, qué hemos hecho hasta el momento y cómo va a seguir esto. Entonces creo que fue un momento de mucha conciencia, de mucho análisis interior. Creo que sí hubo cambios positivos. Algunas personas, no de una manera generalizada, pero como individuo, todos hicimos una introspección en nuestro ser. Aparte de eso, quizás se ha desvirtuado un poco desde el momento que nos dijeron, bueno, ya podemos comenzar a salir. Entonces ya nos olvidamos de ese y de todas las capacidades que estábamos y comenzamos a cambiar. Creo que el análisis en su interior de forma correcta y seria, quizás a muchos e hicieron cambios positivos. Quizás en otros no, pero sí creo que hubo cambios.
Yo recuerdo, Julie, que cuando empezó la pandemia, que la gente, estando encerrados en sus casas, empezó a volcarse hacia las redes sociales en muchas formas, en un sentido como de angustia, un sentido como que no tengo nada que hacer, estoy en mi casa, ¿qué hago? O sea, la gente llegó como que a un punto de quiebre en donde la vida aparentemente se había detenido, toda la vida exterior se detuvo y empezamos a buscar qué era lo que había por ahí en el interior, qué era lo que podemos espolvorear un poco para sacarlo, para no morirnos mientras esperamos la oportunidad para volver a salir de nuestras casas. Yo sí creo que la pandemia ha hecho un desbalance en esa manera de vivir, pero tal como dices, ahora que volvemos a salir, ahora que volvemos a tener, digamos, nuestras libertades un poco más restablecidas, ya nos vamos olvidando de esas cosas. Pero sí fue un periodo interesante donde la gente empezó a preguntarse, y eso es lo valioso de, digamos, de este tiempo de pandemia. Liz, ¿te gustaría aportar en este sentido o podemos continuar a la pregunta 2? Dice Liz que ella cree que nos interesa más lo material, pero el ser humano se termina de cansar, por cansar de eso, de lo material, y empieza a buscar la espiritualidad. En la pandemia, la gente empezó a practicar yoga, a trabajar en sus cosas interiores, pero nuevamente nos vimos saturados por el encierro y este cambio de vida no voluntario, es verdad, fue algo no voluntario ante la imposición. El hombre no se queda conforme. Anhelamos lo que no podemos tener. A principio de la pandemia no teníamos paz mental, la buscábamos. Después no sentíamos libertad, la buscábamos también. Una insatisfacción bien reflejada por Liz en este análisis que hizo. Y es verdad, fue algo obligado, fue algo muy súbito, muy de repente, algo impensable para nosotros. Nosotros decimos, eso está allá lejos, no nos va a afectar, pero sí nos hizo despertar a ese interior nuestro, a esa otra oportunidad de seguir creciendo, ¿no? En torno ya sea a lo espiritual, a lo cultural, a lo personal, a los diferentes ámbitos que nos conforman como seres humanos. Muy bien, en torno a René Descartes, vamos a hablar un poquito de la duda. Eh, ya hemos hablado un poco de ese principio de la duda antes aquí en nuestras reuniones, pero traigo la pregunta porque hay algo que a mí me preocupa y es el hecho de que sí, la duda nos empuja a buscar y de repente en ese buscar vamos hallando otras respuestas a las cosas, pero ¿hasta dónde vamos a dudar? Si usted encuentra algo que le parece algo final, algo verdadero, para mí la duda te incapacita de aceptarlo, porque la duda te dice, hey, tienes que dudar hasta de eso. Entonces, nos ponen en una situación que a veces creo provoca mucho más angustia del simple hecho de aceptar. Porque la persona que no duda, que se toma la sociedad como las cosas, dicen que el que ignora es feliz, porque no conoce, no conoce lo que hay detrás. Pero cuando tú dudas, buscas, te instruyes, encuentras hasta dónde hay que dudar. ¿Por qué vamos a dudar siempre hacia en infinito? Es decir, no va a haber un movimiento dentro de nosotros porque la duda lo está haciendo todo. La duda simplemente te hace mirarlo todo y no apegarte o no acercarte a nada porque hay que dudar. ¿Qué piensan ustedes, muchachos? ¿Hasta qué punto hay que dudar? Yo puedo decirles algo adicional sobre este tema en torno a la ciencia. Ya hemos analizado aquí que la ciencia es un conocimiento que se transforma, que progresa, que, que empieza siendo hipótesis, después pasa a investigación, pasa a observación, pasa todas esas cosas, se convierten en leyes. Para los científicos, una ley es algo que es una manera de interpretar la naturaleza que se puede verificar. Es decir, si yo descubro una ley, es decir, un patrón de la naturaleza, y Melitón lo hace por su cuenta, siguiendo los mismos procedimientos, y Julie y Liz también lo hacen, eso es algo válido. Pero si llega una persona que duda,
aunque usted le pruebe que eso es así, la persona que duda va a seguir dudando. Tenemos el tema con la forma de la Tierra. Nuestra ciencia ampliamente dice, la Tierra es una esfera achatada en los polos, tiene una rotación, un ángulo de 23 grados que provoca las estaciones. Tenemos allá arriba 6 astronautas todo el tiempo viviendo en la Estación Espacial Internacional. Tenemos los satélites que permiten las comunicaciones, los eclipses, que son explicaciones de la rotación de los astros. Ampliamente divulgado, pero hay gente todavía que considera que la Tierra es plana. Es una idea muy antigua, es una idea que se ha renovado, pero las personas, ante la objetividad de la ciencia, la gente manifiesta la duda, lo cual yo no estoy diciendo que sea algo malo, simplemente es un derecho el dudar, dice Descartes, es un derecho dudar, así que las personas están en todo su derecho de dudar, pero ¿hasta qué punto vamos a dudar? O sea, si toda la verdad está enfrente de nosotros, con una explicación objetiva, concreta y funcional, ¿por qué seguimos dudando? Entonces, ahí es donde creo que la duda nos incapacita para progresar, porque nunca nos vamos a agarrar de algo, siempre todo va a ser frágil, todo va a ser limitante, porque tenemos que dudar. ¿Qué piensan ustedes? Escribió Liz, vamos a leer el comentario de Liz primero. Dice que la duda es necesaria, depende de la voluntad. Hay quien después de 2 o 3 pruebas dice, este es mi resultado. Hay otros que mientras no puedan probar lo que esperan que sea el resultado, seguirán buscando. Eso también es, para buscar descartar otras posibilidades. Dice Liz que hay un pensamiento que dice que mientras se dude, toda prueba fallida no es una equivocación. Por el contrario, es un descubrimiento de una forma de no hacer eso. Es correcto, porque la duda te empodera para continuar. Y eso es a lo que me refiero, ¿no? Porque sí es un derecho dudar y te empodera para seguir, pero ¿hasta dónde vas a seguir? ¿Hasta dónde? Y este análisis que he hecho yo desde la perspectiva de la ciencia, otras personas pueden hacerla desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva del propósito de la vida, de lo que somos como seres humanos. Entonces, ¿cómo ven ustedes este concepto de la duda como limitante? De repente se te va la voz. ¿Está molestando el internet? Sí. Bueno, sobre la duda, como se dijo ahí, es bueno dudar, ¿no? Y dice duda de todo, ¿no? Y si dudamos, eso nos va a empujar siempre a estar buscando algo, a estar buscando soluciones, respuestas, ¿no? O sea, que no es malo, sino que es algo que nos incentiva de alguna forma. Pero hasta cuándo dudar, yo creo que tiene que haber un momento en que llegamos a un grado de aceptación de lo que buscamos, que se hayan aclarado las dudas que teníamos, las cosas que buscamos. Quizás nunca se va a terminar esa búsqueda, ponerlo tan complejo así, ¿no? Pero que llegue a algún grado de satisfacción. Pero siempre es bueno dudar para seguir buscando. Melitón, y en su interior, en su ser, ¿cuándo usted sabe que algo ya es verdadero? O sea, ¿cuándo usted, qué siente usted o cómo usted expresa ese sentimiento de aceptación de algo límite, de algo verdadero? Yo creo que de alguna forma tengo que sentirme, pues valga de nuevo la palabra, satisfecho. O sea, ¿Ah? no estaré seguro que es todo, pero de alguna forma quizás no me siento como al principio. Hey, he investigado, he buscado todo esto y creo que tengo un concepto, un panorama más claro de lo que estaba yo en el inicio. Entonces yo creo que con eso puedo decir, he avanzado, ¿no? Quizás no he terminado, pero he avanzado y me siento más satisfecho, diferente al inicio. O sea que con eso puedo decir, eh, no quizá no del todo que he cumplido, pero sí he avanzado, he logrado algo. No estoy de cero. ¿Usted
Se puede decir que es como un sentimiento que se produce por medio del análisis, ¿no? Por medio del uso de la inteligencia hacia el reconocimiento de lo que siente, ¿no? Y yo pudiera decir que es algo así, ¿no? No estoy como de cero, que obstinado de que no, 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 no. O muchos que dicen no creen en Dios, pero ¿por qué no creen en Dios? Porque no creen en Dios. ¿Y en qué te basas en eso? No es que no creo. Entonces tú ves, no, le dan vuelta y vuelta, vuelta y al final no te dicen nada de qué buscaste, hacia dónde te dirigiste, o sea, qué has experimentado en tu vida, pero no, solamente te dicen no creen en Dios. Entonces yo creo que en algún momento algo tiene que suceder de que tú digas, oye, me ha pasado esto, he buscado esto, estas son mis condiciones y puedo decir que he llegado a aceptar esto o no, pero no Lo quedarme que de sincero de no, no, no. me gustó eso que dijo de que cuando ya al final usted acepta algo, ya no está como obstinado al inicio. O sea, es como una calma, es algo que cesa, es algo que te quita, digamos, esa angustia que tenías en un Había un principio. avance, o sea, no estoy ahí dentro Ajá, todavía como, no, no me quedé en la caverna, salí un poco, digo yo, ahí estoy dando. exactamente, salir un poco, excelente. Julie, ¿cómo describe usted ese proceso suyo de aceptar algo como verdadero de cualquier tema? ¿Cómo usted logra a esa realización de algo? Ok, pienso que como seres humanos todos tenemos dudas, dudamos de todo. El ser humano es así por naturaleza. Eh, Concuerdo con la idea de que cuando dudamos, pensamos y que esos pensamientos nos llevan a tener una certeza. También es cierto que los sentimientos nos engañan, que muchas veces nosotros nos dejamos llevar por nuestras propias percepciones. Yo creo que dejamos de dudar en sí cuando ya la intuición predomina sobre todo, la intuición del ser humano predomina sobre todo cuando llega esa paz interior que nos lleva a la evolución. Creo que en ese momento dejamos de dudar, pero creo yo que la duda es sana, porque si no dudáramos, no buscáramos las respuestas a las incógnitas que tenemos todos los seres humanos. Creo que es de sabios pensarlo y buscar las debidas certezas. Pero como te dije, pues todo llega por medio de tu propia intuición y de esa paz y seguridad que te lleva a la evolución como ser humano. Excelente, Julie. Nos dice en el chat, Liz, que ella es una persona es una persona de dudas, imagínense eso, no de una sola, de muchas dudas, y que cree que va a morir dudando. Am, yo, eh, yo creo que esta lectura de introducción a la filosofía, naturalmente, ha dejado más dudas que respuestas, precisamente porque la duda es ese catalizador que te hace ir hacia algo, ¿no? Hacia algo que vas a buscar, hacia algo que te vas a encontrar, que solamente es válido cuando tú ya lo interiorizas, así como dice Melitón, o como cuando ya lo sientes, así como dice Julie. Eh, Definitivamente que nuestra sociedad no pudiese avanzar si tan solo nos basáramos en la duda de todas las cosas. Porque si dudáramos de que, por ejemplo, la Tierra es redonda, la Tierra no es redonda, la Tierra es plana, no sabemos qué forma tiene la Tierra, vamos a quedarnos así en duda para toda la vida. Porque si seguimos buscando y encontramos, vamos a encontrar otras cosas, otras maneras de interpretarla. Pero como la duda nos garantiza el derecho a no aceptar, no hubiese un progreso, hablando, un progreso para la sociedad. Por ejemplo, si yo dijera, bueno, yo dudo de la poesía, yo no sé qué interés tiene la poesía, o sea, eso, qué pereza, o sea, vamos a quedarme como que no voy a moverme en torno a eso que siento porque estoy dudando de ello. Entonces creo que, tal como dice Descartes, es a cada uno de nosotros, de nuestros yos, que se les da ese derecho de dudar. Y solamente podemos saber cierto lo que nosotros interiorizamos en nuestro yo. O sea, lo que ya yo vi en mi yo, por todos los medios que yo tengo, de que algo es de esa manera, es válido, pero esa validez
sigue siendo solo para mí, porque Melitón, Julie y Liz tienen derecho a seguir dudando de eso. Entonces, ese es el problema, porque nuestra sociedad quiere estandarizarnos en las formas de pensar, en las creencias, quiere estandarizarnos, hasta la ciencia quiere estandarizarnos, todo quiere estandarizarnos porque nuestro sistema social se basa en la unicidad, ¿no? En que todos, en la globalización, en que todos tenemos que ir siempre hacia allá, hacia lo mismo. Por ejemplo, todos nosotros creemos en el valor del dinero, que $20 son $20. Todos lo creemos. Nadie duda que $20 no sean $20, pero es porque nos han enseñado que así es, pero $20 es solamente un pedazo de papel. Entonces, basadas en esas creencias comunes, es que se sustenta nuestra sociedad y nuestra forma de vida. Y a ese sistema de creencias no le gusta la duda, porque la duda es algo que te va a sacar de ese sistema. Y este es el gran mérito del señor Descartes, que habilita a cada ser humano a pensar por sí mismo. Le dice públicamente, usted tiene derecho a creer lo que usted quiera, usted tiene derecho a dudar de lo que usted crea, así sea que una persona de autoridad de cualquier tipo se lo esté diciendo. Y recuerden que Descartes viene después de un tiempo en donde durante 1000 años hubo dominio de las ideas religiosas, pero a nivel extremo durante la Edad Media. Entonces, alrededor del año 1636, en donde se publica su obra más conocida, en donde vienen estas ideas del yo soy, porque yo dudo y cuando dudo pienso y cuando pienso existo. Así que muchas gracias por sus intervenciones en torno a la duda. En nuestra tercera pregunta, déjame ver por acá. Ajá, esta era la tercera. Sí, Te escuchó lo último, Ed. ajá, viene nuestra tercer pregunta. Vamos a hablar sobre los valores. Recuerden que mostramos la jerarquía de los valores, donde primero la gente ve, según Scheller, la gente ve lo que le agrada, lo que no le agrada, sus instintos vitales, luego ve unos valores más de peso, como lo bonito, lo feo, entre otras cosas, y que por último, él dice que nuestra base de selección de valores siempre es entre lo santo, lo sagrado y lo profano. La pregunta para filosofar es, ¿cree usted que nuestra sociedad utiliza esa jerarquía máxima de lo santo y lo profano para concebir la vida diaria a partir de esos valores? ¿Cómo ven ustedes, como si agarraran la sociedad y la ponen en un espejo? ¿Ustedes creen que nos seguimos basando entre lo sagrado y lo profano para desarrollar nuestra vida diaria? ¿Qué piensan ustedes? Desde su perspectiva, desde su yo. Bueno, yo diría que de algunas formas sí lo hacemos en el sentido de que estamos promulgando los valores, ¿no? Que haya ética, moral, respeto y todo eso que concebimos como tal, ¿no? Ahora, de que se lleve de la misma medida para todos los seres, pareciera otra cosa. Y vemos, volviendo a la palabra que siempre digo, la corrupción, cómo nos mata, sobre todo en este lado de nuestro continente. Los otros no es que sean las excepciones. Entonces, ¿a quién le miden el valor? O sea, cuando hablan del hijo de la cocinera, siempre. Y usted ve en todos estos grandes eh, haciendo cosas más comprometidas para un país, para un pueblo, y nada le sucede, ¿no? Entonces yo creo que esa es la balanza, ¿no? Lo que miden ellos, qué es lo santo y qué es lo profano y para quién es. O sea, como que se fue para uno, pero de alguna forma creo que sí se da, porque si no, no tuviera la sociedad de esta forma. Un comentario sobre. Yo creo, sí, Melitón, que usted ha dado en el clavo con la idea. En el mero hecho de que se nos enseñe a vivir en paz, a vivir en comunión, ya ahí se están afianzando eh, ideas de lo sagrado y lo profano, porque en donde usted mire en el mundo, hay religiones en todos lados. Y digamos en un 99%, no vamos a decir que 100,
de las religiones buscan siempre esa convivencia de los seres humanos, de enseñarle a la gente a compartir el mundo, a compartir el respeto, el amor y demás. Entonces, desde ese mero hecho de yo no querer matarme con usted a golpes solamente porque nos estamos rivalizando por un espacio o por un recurso, ya estamos valorando las cosas entre lo sagrado y lo profano. Así que sí, es como un intento, ¿no? Es un esfuerzo humano nuestro siempre de valorar las cosas entre lo sagrado y lo profano. Julie, ¿cómo ves tú la situación? Bueno, yo veo que los valores es un acto de voluntad de cada persona, cada individuo. Tiene la elección y la decisión para hacer o no hacer. Creo que a todos nos es dado desde niños ciertos valores y somos solo nosotros los que decidimos si los ponemos en práctica o no. Que se ha desvirtuado mucho en todos los ámbitos, sobre todo pues en lo que vemos a diario, es cierto, pero creo que con que una persona haga la diferencia es bastante. Y creo que en base a eso, pues, en muchos aspectos la sociedad ha perdido mucho. Muchísimas gracias, Julie. Siguiendo tu comentario, nos dice Lisa en el chat que ella cree que sí, la sociedad se sigue valorizando en torno a lo sagrado y lo profano, porque es algo que se nos enseña siempre desde pequeños, hablando, digamos, desde nuestra sociedad, ¿no? De la perspectiva de nuestra sociedad. Dice también que los ciudadanos favoritos son los que se manejan con cierta conducta. La palabra anarquía, por ejemplo, es desobediencia, y la desobediencia es una forma de profanar la conducta correcta, es decir, la conducta que enseña la sociedad y la que espera del individuo. Y que el valor es la obediencia, porque el obediente es bueno más allá de lo que esté obedeciendo. Así es, como un valor como tal, ¿no? Está en cumplimiento de algo que se espera de sí mismo. Bien, eso es, digamos, desde nuestra perspectiva muy occidental de cómo cómo se manejan las cosas, cómo nuestra sociedad está basada en eso, en valores de lo sagrado y en valores de lo profano. Pero en algunas cosas no se puede notar tan fácilmente, pero la clasificación está allí. Y siempre están establecidos de esa manera, porque siempre se busca es esa convivencia, porque si no existieran esas normas morales, para mí la religión cumple un propósito muy importante, y ese propósito es lograr la convivencia de la gente. Porque el ser humano tiene instintos provenientes de la naturaleza, instintos de lucha por conservar, por pelearse un espacio, por pelearse un recurso, por pelearse la comida. Y en la pandemia lo vimos. Vimos cómo estaban las peleas en los supermercados, porque la gente estaba peleando las cosas básicas, o sea, por las mascarillas, por el alcohol, la gente peleaba y discutía. Entonces, sí existe una lucha interna que sale a flote cuando el instinto de supervivencia nos quita ese yo y dice, yo estoy aquí y mi propósito es sobrevivir. Entonces, las religiones vienen a tratar de callar esos instintos, digamos, naturales en el ser humano y le dice, oye, hay una mejor manera de vivir. Esa mejor manera de vivir es de esta manera, compartiendo, conviviendo, vive tu vida, deja que la otra persona también la viva. Entonces, en esa manera de querer todos vivir, se logra el principio de supervivencia y se logra también que las personas no se maten entre sí por la lucha en la vida y por la lucha de los recursos. Así que sí tienen un papel importantísimo las religiones de nuestro mundo porque nos han enseñado a estar juntos, a convivir. En los últimos minutos que nos quedan, hay algo, un tema muy debatible y es el tema de las ideas marxistas. Cuando yo estaba en secundaria, mi profesora de historia pasó muy por encima así lo que había pasado de dónde habían venido estas ideas del manifiesto comunista, pero en realidad es importante entender las ideas del marxismo para tener, digamos, la óptica completa de nuestro mundo. Cuando usted ve el mundo, en realidad lo que usted está viendo es una lucha de dos ideas.
Por un lado tenemos el capitalismo del consumo, en donde el Estado no tiene nada, que no quieren al Estado que intervenga, eh, la gente hay que ir a trabajar, hay que ir a producir para que alguien más gane, a usted le toca un salario, con ese salario usted compra sus cosas, se endeuda, paga casa, paga carro, eh, cuando no tiene dinero no tiene, cuando está enfermo tiene que ver qué hace porque los sistemas de salud están precarios, hay que pagar. Todo el que tiene capital dentro del capitalismo es a la persona que le agrada este sistema. Pero hay otro lado de la moneda, eh, y es el lado de las ideas del marxismo. Cuando usted analiza nuestro mundo, ¿qué es lo que tenemos? Un mundo que lucha capitalismo con comunismo, por darle un término, aunque no siempre el comunismo se asocia con las ideas marxistas y viceversa. Entonces tenemos a China, Corea del Norte, que son países fuertes en sus ideas comunistas y en la aplicación de los principios marxistas. Tenemos a Rusia, que está un poco más allá que de acá. Y tenemos a Occidente, liderado por Estados Unidos, Francia, Inglaterra, eh, que son países plenamente capitalistas. Entonces, todo lo que ocurre en nuestro mundo es un balance de esas fuerzas, de esa lucha entre esos poderes por decir, mi sistema es mejor al tuyo. Es decir, como que lo mío funciona mejor. Pero la pregunta es, para que ustedes filosofen un poco, es hacer un análisis de las ideas marxistas en referencias al mundo actual que tenemos ahora mismo. Porque para Marx, él decía que la historia cambia cuando cambian los medios de producción, es decir, la manera por la cual se producen las cosas. Cuando estaban cuando trabajábamos el campo, hubo un cambio cuando vino la revolución industrial, cuando entraron las máquinas. Eh, ¿Qué cambios hay ahora? Por ejemplo, está entrando el conocimiento, está entrando la era digital, está entrando la inteligencia artificial. Y él dice que cuando hay esos cambios grandes en la manera de cómo se producen las cosas en el mundo, hay un switch de poderes, hay un cambio de poderes. Y él dice que el proletariado, es decir, la clase trabajadora, iba a llegar al poder, a la dominancia, solamente cuando se apoyaba, se daba cuenta de que entre todos ellos eran proletarios y tenían, oye, ¿sabes qué? Es hora que me toque el poder. Iban a luchar contra la burguesía para que hubiesen switch de poder. Pero ¿creen ustedes que los pobres se apoyan con los pobres? Es decir, los trabajadores, ¿ustedes creen que están unidos con los trabajadores? ¿Y cómo ven ustedes las situaciones de los países como China, Venezuela, Corea del Norte o Cuba? Es bastante amplia la pregunta. La intención es que analicen un poco la perspectiva de las ideas marxistas basadas en nuestro mundo actual y en referencia al mundo capitalista en el cual estamos nosotros del lado de acá. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, no sé si empezar hablando por los países que mencionas Vale, ahí. claro, El marxismo decía, sí, llegó la revolución industrial, se acabaron el trabajo manual y la gente quedó más desplazada, más pobre. Había que hacer algo y ya llegaron el momento en que querían expropiar, empezaron a expropiar cosas. Y hemos visto el último ejemplo en Venezuela. Yo tuve la oportunidad de ir a Venezuela antes que Chávez llegara al poder y wow, qué maravilla para mí Caracas, que estuve ahí y todas las cosas. Y me da mucha tristeza ver lo que veo hoy día, ¿no? Y cómo ellos se afanan todavía en decir que el país está bien, que todo está bajo control cuando todos sabemos lo que está pasando. Eh, Pudiera decir que está peor que Cuba. Eh, Cuba igual es otra cosa que tiene tantos años y vemos que es un pueblo que no ha, hablan de un bloqueo. Sí es verdad que hay un bloqueo que no le ha permitido muchas cosas, pero el mismo sistema ese ha funcionado para mí, aunque no hubiera bloqueo, esos sistemas de dictaduras que igual tienen Corea del Norte y China, pero a otro nivel, a otra manera, que tienen otro control diferente a estos países. Entonces se ayuda al proletariado con el proletariado, el trabajador con el trabajador. A veces no creo que se da del todo así esa ayuda que debería darse. Vemos el ejemplo ahora
con la pandemia, mucha gente se ha acostumbrado a vivir del bono solidario. En Estados Unidos, que escuchábamos que la gente por los bonos que daba también el gobierno ya no querían ir a trabajar, era más rentable quedarse en su casa. Entonces nos preguntamos de qué hablamos. Entonces yo creo que todo aquí es una deuda que tienen los gobiernos o todos los sistemas, háblense lo que quieran, de una deuda de proyectos sociales, ¿no? Es como tú dices, si ahora la tecnología nos está desplazando y todas estas otras cosas, tenemos que ir buscando mecanismos de reemplazo. ¿Cómo podemos introducir a esa masa, hacer algo diferente, algo más, y que al final pueda seguir reinventándose y seguir trabajando y produciendo para ellos mismos? Entonces yo creo que ese es más o menos un análisis que puedo hacer ahí. Para mí el comunismo nunca existió, el oportunismo es lo que hubo. Los que estaban arriba de la cúpula siempre fueron los que vivieron mejor y bien. Ahí está el ejemplo reciente que mencioné, Venezuela, cómo duele eso. Un país ese que estaba tan, para mí, económicamente poderoso con todo su sistema que tenía, cómo ha quedado y qué difícil que se mejore y salga de ahí, ¿no? Mientras ese sistema sigue. Entonces, estamos trabajando, yo creo que a veces se están destruyendo entre ellos, un bando con otro bando y al final no estamos viendo que no haya beneficio para el país y en redundancia para el pueblo, que es lo que se quiere. Wow, Melitón, ha dado nuevamente en el clavo con la intención de la pregunta. Estamos luchando de sistema contra sistema, pero usted ha dicho algo importante, que al final no redunda en algo que se beneficie, digamos, el país o la mayoría. Es decir, no estamos viendo si es práctico o no un sistema u otro. Lo que estamos viendo es que quiero imponer el que yo tengo y ese es el que va a ser. Yo voy a luchar por las ideas capitalistas, voy a luchar por las ideas marxistas y eso es lo que es y ya. Pero no estamos viendo los resultados. ¿Qué es lo que crea el capitalismo? Para mí, el capitalismo, ¿qué es lo que crea? Lo primero es un daño ambiental excesivo, horrible e innecesario porque el capitalismo se basa en el consumo. El consumo se basa en explotarnos para que sigamos comprando cosas que no necesitamos. Y allá va la basura, va la deforestación, va la contaminación de los mares. El capitalismo está matando el medio ambiente. Lo otro del capitalismo, el capitalismo crea pobres. Los pobres en el dentro del capitalismo no sirven y el capitalismo los agarra y los echa a un lado, los margina por ahí en una calle, los esconde cuando vienen los papas, cuando viene la gente importante, los saca de la calle, se los lleva y los esconde para que nadie los vea. Pero es eso, el capitalismo crea pobres. Y cuando viene el comunismo, tú dices, bueno, vamos a probar con el comunismo para ver cómo nos va. ¿Qué nos sale en el comunismo? Que las cosas empiezan bien, oye, vamos a compartir, vamos a balancear las cosas, va a haber un salario equitativo, vamos a trabajar, las empresas que tienen más, vamos a restringirles, todo va bien, pero de repente, ¿qué pasa? El que está en el poder se le olvidan las ideas y ellos viven un capitalismo, mientras que los pobres que están bajo de ellos los tienen en comunismo. Se sabe que tienen aviones privados. Hablando del, del comunismo latinoamericano, tienen aviones privados, tienen relojes Rolex, tienen tarjetas por muchos millones de dólares. Sus hijos no están en el país de ellos, están en Estados Unidos, están en Francia, están en Inglaterra estudiando, preparándose en las universidades de ellos. O sea, lo que se vive es una doble cara, porque me estoy agarrando de eso que estoy implementando como comunismo para llevar una vida cómoda yo. Entonces eso no es para nada comunismo. Entonces el problema no está en el sistema, porque si el capitalismo lo hiciéramos un poquito más justo, o sea, el comunismo lo hiciésemos también un poquito más justo, se pudiese vivir en paz. Pero el problema está cuando nosotros, como seres humanos, venimos a querer presionar y dominar al otro siempre para que sea más hacia yo, más hacia mí, más para acá, más para acá, más para acá. Y eso desbalancea todo el sistema. Entonces, yo no lucho o yo no converso ni con ustedes ni con nadie que conozca para defender una idea. Porque yo le digo, tu idea es tan mala como la mía. Porque el problema no está en el sistema, el problema está en el ser humano que administra el sistema. Nosotros somos los que lo dañamos todos. Entonces, de repente es tiempo para replantearse un poquito eso y ver con otros ojos de que quizá necesitamos un sistema híbrido, lo mejor de esto con lo mejor del otro para ver si así
vamos todos hacia adelante y no solamente unos tantos, ¿no? Pero tal parece que seguimos igual, porque en la pandemia los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. En América Latina tenemos 40 millones de nuevos pobres, solo en nuestra región. En este mero año, de ya para allá, 40 millones de nuevos pobres a causa de la pandemia. Mientras que las 3.000 personas más ricas del mundo son de 5 a 10 veces más ricas tan solo de un año y de allá para allá. Eh, Estas son mis ideas de la pregunta de esta noche. No sé si alguno de ustedes desea agregar algo más. Dice Liz en el chat que las ideas marxistas sí sirven, que en su modo de verlo, sirven para mantener el sistema de castas. Supuestamente intentan eliminar esta idea de clases. Sin embargo, lo que hacen es pasar de 5 clases a 2. Todavía sigue insistiendo la diferencia entre los privilegiados y los no privilegiados. O sea, siempre hay uno abajo y uno arriba. Y que esa igualdad que se predica es una utopía, exactamente, es algo que no se puede conseguir porque estamos nosotros allí, ¿no? Es un mundo onírico, es muy bueno en papel y en tinta, pero ella es de las que cree que todos debemos tener igualdad en cuanto a dignidad, pero, pero somos individuales, por tanto no tenemos las mismas necesidades y todos debemos tener derecho a suplirlas. En cuanto a estas ideas aplicadas en esos países, han fallado porque mis necesidades no son las mismas que las de mi vecino. Concluye que todo extremo es peligroso. Es lo mismo que decía Melitón y lo que decía yo. Defender esas ideas a capa y espada son peligrosos. Así que en el medio vamos a encontrar en realidad la manera más tranquila de convivir. No sé si alguien más tiene algunas ideas de cierre sobre este tema. Yo diría que la novela de George Orwell, Rebelión en la Granja, nos explica y nos define bien todo lo que pasa con ese sistema comunista, ¿no? Y al final yo creo que lo que se debe buscar es una mejor distribución de las riquezas. Eso es lo que falla mucho el capitalismo. Yo viendo experiencias que se han comentado de países como Finlandia, ¿por qué las cosas están mejores en países como eso? Precisamente por eso, las riquezas son mejor distribuidas, los salarios son mejores y al final cuando la gente gana más, redunda en beneficio de los, los empresarios. A ellos mismos les retorna el dinero porque la gente tiene dinero para ir a escuela privada, para viajar, para comprar carro, casa, etcétera, y ellos mismos van recibiendo. Pero acá en nuestro país eso no se ve de esa forma, ¿no? El salario mínimo, buscan el salario mínimo y es el descontento de la gente que yo hago con... Ahí están los jubilados. Hay una señora lloraba en estos días en televisión atrás que recibe, creo que son $140 mensuales. ¿Qué hace un ser humano en este país con $140 mensuales? Yo no sé qué milagro hará esa pobre mujer, pero dice, todavía cosía. La señora de cierta edad tenía una máquina de coser, entonces de eso se trata, ¿no? ¿Qué hacemos? Ahí están mandando una circular que van a dar unos bonos de $60 en abril, agosto y diciembre para los jubilados. Y sin embargo, hay países estos desarrollados que sabemos que cada cierto tiempo por la inflación le suben a los jubilados porque sabemos que lo que ganaba hace 10 años un jubilado no lo puede ganar hoy día, pero en nuestros países acá parece que eso no lo tienen ni en el radar, ¿no? Entonces es parte de lo que estamos hablando. ¿Por qué razón caemos en estos sistemas? Hay algo interesante en las relaciones de trabajo, Melitón, es que a veces uno piensa como que yo, ¿por qué estoy obligado a trabajar? O sea, ¿por qué tengo que ir a trabajarle a alguien más? Eh, y cuando tú buscas un poquito en ese origen de las ideas del capital sobre lo que es el trabajo, el plan original era que yo le doy a usted mi tiempo de mi vida, mi fuerza, la fuerza de mi cuerpo para trabajar en la empresa que usted tenga, Melitón, pero a cambio usted me tiene que dar a mí una remuneración que equivale para satisfacer todas mis necesidades de la vida. Y esas necesidades son alimentación, techo, transporte, inclusive el ocio. El ocio es parte de las necesidades del ser humano. Entonces, ese propósito original de yo darle mi vida en su negocio a cambio de que usted me dé para mi sustento, se ha perdido.
porque ahora ya nadie ve si sustenta o no sustenta. Ahora es el salario mínimo, tal cual usted lo dijo, y vaya a ver qué usted hace con eso. O sea, vaya a ver en Panamá usted qué hace con $20. O sea, $20 ya está llegando al punto de que eso es para un chihui y una soda. Entonces, estamos llegando a ese punto de inflación en donde todo sigue creciendo, pero no hay un balance. Entonces, la vida, ¿qué pasa? Se aprieta más y más y más y más y más, siempre hacia los trabajadores. Y cuando Karl Marx dice, ok, algún día los trabajadores se van a dar cuenta de que los presionados son ellos y se van a unir y van a luchar contra la burguesía para hacer un balance o una rotación del poder, los pobres no se ayudan con los pobres. Si el pobre lo puede hundir a usted, que es pobre también, va y lo hunde. Si el pobre le puede hacer una trastada a usted en el trabajo, va y se la hace. No existe ese pensamiento de clase, como dice Marx. Y de hecho la gente dice, ah, ¿para qué vamos a pensar en clases ya si esos son conocimientos? Ya eso no importa, o sea, ya estamos como estamos. Entonces, hasta acá la reunión de esta noche. Hay mucho que decir de nuestros sistemas económicos, hay mucho que pensar y filosofar. Son ideas que para mí siguen siendo abiertas, siguen siendo causal de sentarme a pensar a veces nada más, porque hay que pensar no solo por uno. Y ahí está el problema, que el ser humano solo piensa por sí mismo. Ya sea que tenga poder o no, o en la posición que esté, siempre piensa por sí mismo, sus necesidades, y no logra ver más allá a donde está el otro. Así que de repente, si consideramos al otro un poquito más, sus derechos, sus necesidades, sus ganas de vivir, quizá podemos encontrar un sistema que es un poco más equilibrado y balanceado. Chicos, gracias por estar esta noche acá. Hemos cerrado nuestra cuarta sesión de introducción a la filosofía. Vamos a tomarnos lo que queda de febrero de descanso, a pensar un poquito, y en marzo estaremos de vuelta con un nuevo estudio de otra obra interesante. Si ustedes, yo tengo varias en mente. Si a ustedes les gustaría sugerir una, con mucho gusto me lo dicen al privado y lo evaluamos para ver en qué mes la colocamos. Así que gracias a todos por estar acá. Disfruten febrero, su verano, y estamos después de la escuela de vuelta acá en marzo. Gracias y Gracias buenas a ti noches a por todos. todo, muy interesante la filosofía y también que disfruten. Julia y Liz, un placer. Nos vamos con la duda, sí. A dudar. Bueno, yo quiero darte las gracias por estos 2 meses de tanto aprendizaje. La verdad, pues siempre es un placer compartir con ustedes, lo mismo con usted, señor Melitón, y con los compañeros. Saludos a Liz y que tengan un bonito verano. Gracias mil, Edwin, por todo lo que aportas con Panamá Poético a engrandecer pues nuestras, ¿cómo te digo? Los aprendizajes que nos das cada día. Así que gracias. Con mucho gusto, a la orden. Creo que ya estamos listos entonces para entrar un poquito en filosofía del arte, filosofía, la naturaleza de la palabra, del idioma, de nuestro lenguaje y del arte en sí mismo como la poesía. Así que vamos hacia allá. Feliz noche a todos y nos veremos luego en marzo. Hasta luego. Ok, luego, gracias. Hasta luego. Chao. Okay, gracias.